Que Dios les bendiga, mis hermanos. El día de hoy creo que tengo muy presente un sentido en mi corazón, y es que una de las cosas que más me ha sorprendido del ministerio pastoral o del ministerio de predicación, que quienes lo hayan hecho alguna vez o quienes sientan el llamado a tomar parte en este ministerio me van a entender. Es impresionante, hermanos, cómo Dios pone y dirige el corazón de uno a qué predicar cada vez que toma el púlpito. Por mucho tiempo que uno tenga predicando, o por pocos años o muchos años, siempre está esta sensación, y créanme que es muy clara cuando el Señor la manda, ya sea para cambiar de sermón, para cambiar de enfoque o para cambiar de texto a predicar. Y hermanos, hoy de nuevo es una de esas ocasiones para mí. Ya tenía un texto seleccionado y programado para el día de hoy, pero pues durante la semana el Señor nos dijo, va a ser quiero que expongas Entonces les invito a orar, hermanos, confiando en que lo que el Señor ha dispuesto que su iglesia escuche hoy sobre su palabra es precisamente lo que necesitamos tomar en cuenta para amarle más y para servirle mejor. Oremos con esa convicción. Señor, como iglesia estamos aquí agradecidos delante de ti. Estamos ante tu santa presencia, Señor, sabiendo que somos bienvenidos por los méritos de tu Hijo. Somos hechos santos, vistos como justos, declarados como tus hijos, gracias a tu santo Hijo Jesús. Que esperamos la resurrección, que vivimos con esperanza de verte regresar en las nubes del cielo, y que así, Señor, te servimos en el ministerio que nos has puesto a cada uno hasta que ese momento llegue. Nos gozamos, Señor, por este adelanto que nos das con el gozo del Espíritu en nuestras vidas. Recibe estos cantos como ofrenda de gratitud, y ahora, Señor, que tu palabra debe ser expuesta a tu pueblo, ruego, Señor, que sea de bendición y de edificación. Que exalte tu nombre ante esta congregación, Señor, y que juntos, por el poder de tu Espíritu, podamos entender tu voluntad para nuestras vidas en lo particular y como iglesia que tú has formado y que has cuidado desde el primer día que estamos aquí. Alabamos tu nombre, Señor, y con humildad disponemos nuestro corazón a ti y a lo que tú hayas de hacer a nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el día de hoy, hermanos, lo que sí no cambiamos es la temática que llevamos. Seguimos desarrollando este primer segmento de sermones sobre sermones en la relación que podemos ver en la palabra de Dios entre la oración comunitaria y nuestra tarea de evangelización. La verdad, cuando estaba haciendo esta serie de sermones, que créanme que va a ser bastante extensa, me pareció una muy buena idea colocar este segmento al principio e irlo explorando en círculos cada vez más amplios. Porque una vez, hermanos, que entendemos doctrinalmente la naturaleza de la iglesia y la relacionamos con la oración como medio de gracia, y luego conectamos esa gracia con ese eje de quehacer cristiano que es la gran comisión, entonces podemos aplicar todo ese aprendizaje primero a nuestras relaciones de orden familiar, que fue el segundo sermón de la serie, y después a las relaciones que tengan que ver con amistades o con conocidos con quienes convivimos. Y si recuerdan, de eso hablamos precisamente el domingo pasado. ¿Por qué insisto en esto, hermanos? Y creo que de nuevo el Señor pone en mi corazón el enfatizar un poquito esta parte. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, o cuando nos preguntan qué es la iglesia, o cuando invitamos a alguien a la iglesia, evidentemente tenemos que tener en claro a dónde estamos invitando a la gente. Entonces, si yo les pregunto qué es la iglesia, ¿qué me responden? Bien, ¿qué significa el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Ok, ¿alguna otra idea? Suena más confesión, ¿no? Muy bien. Sí, ¿verdad? Han estado perdidos, disculpen. Ya, voy a dar un poquito más luego. Muchos micrófonos aquí. Hermanos, ¿qué más es la iglesia? Porque si decimos el cuerpo de Cristo, eso es una imagen de la iglesia. ¿Qué otra imagen tiene la iglesia en la Biblia? Ok, ¿y qué más? ¿Un qué?
Muy bien, ¿qué otra idea, hermanos? El edificio de Dios, el campo de cultivo de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Hay muchísimas imágenes. Pero ¿quién piensa en la iglesia como una comunidad ministerial? Porque en esencia, hermanos, la iglesia es sí todo lo que acabamos de decir, pero tiene un propósito: ministrar. Y cuando le puse este título a la serie, una comunidad ministerial, quiero comunicarle dos cosas. Usted forma parte de esta iglesia y está aquí para servir. No es solo un cuerpo al que pertenecemos, que es la parte de cuerpo. No solo es un grupo de personas regeneradas que han experimentado la gracia de Dios. No solo es la esposa de Cristo en el sentido que espera el regreso de su esposo. No solo es el pueblo de Dios en el sentido de que la une a Él el nuevo pacto. Es una comunidad que sirve a su Señor donde está. Así que ahora, hermanos, cuando les pregunten qué es la iglesia, también es una comunidad ministerial. Una comunidad que sirve. Nos servimos unos a otros y servimos a quienes no conocen al Señor. ¿Queda claro esa perspectiva de la iglesia? Por lo tanto, hermanos, en el cuarto sermón de esta serie, pues vamos a añadir un nuevo enfoque o un nuevo círculo a esta relación que estamos armando entre oración comunitaria y el aumento en el fruto de nuestro ministerio de evangelización. El tema de esta predicación es el día de hoy: oración comunitaria, aumentando el fruto de una comunidad ministerial entre la gente de nuestra ciudad. Ahí lo tienen, entre la gente de nuestra ciudad. Por eso precisamente el canto que teníamos hoy como central en el tiempo de alabanza, hermanos, el heme aquí, envíame a mí, que a veces es heme aquí, envíalo a Él en la práctica. Pero hermanos, si Dios nos ha traído aquí es porque nos ha llamado a cada uno. Sí tenemos clara también esa distinción. Hermanos, a veces pensamos que la tarea evangelística tiene que ver con un don. Es que el hermano o la hermana tiene el don de evangelismo. Pero hermanos, la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que Dios llama a evangelistas. ¿Estamos de acuerdo? Pero la gran comisión, hermanos, es una orden. La gran comisión no se atiende si usted tiene el don o no. Se atiende por obediencia. Esa es la primera distinción que uno debe entender con la gran comisión. Y hermanos, estamos aquí no solo para estar en estas paredes, sino para ver al horizonte en el que Dios nos ha puesto, a esta ciudad. Así que el día de hoy, hermanos, vayan conmigo, por favor, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículos 4 al 10. Lo repito, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 10. Y por favor, síganme con su vista en la lectura de esta porción de la carta, según la traducción que estamos usando desde nuestra clase, que es la Nueva Versión Internacional. Si la tiene ahí en físico o en su dispositivo móvil, o si tiene alguna otra versión, váyanme siguiendo con su vista en esta sección de apertura de la carta. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperan del cielo
a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Que el Señor añada bendición, hermanos, a esta lectura de su palabra. Permítanme preguntarles, ¿cuántos aquí anhelan ver un mover de Dios entre nosotros de tal magnitud que alcance a toda nuestra ciudad? Levante su mano. No creo ser el único, ¿verdad? Todos queremos que Dios use esta congregación para alcanzar la ciudad, como describe este pasaje. Y hermanos, quiera Dios que así suceda, porque por una parte y a nivel personal necesitamos llegar a nuevas alturas en la madurez de nuestra fe y en los principios que van a guiar nuestro servicio a Dios. Cada vez tenemos que ir creciendo en el Señor. Pero ¿sabe algo? Esa es la primera parte. Es la parte más lógica, es la parte en la que todos pensamos. Es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de aumentar el fruto de nuestro servicio. La otra parte, que por cierto es la parte más determinante para que este mover de Dios comience, es que, hermanos, debemos comprender y debemos hacer nuestras las dos condiciones que este pasaje nos muestra y que el apóstol Pablo usa para explicar cómo es que tiene lugar una evangelización con alcances como estos, una evangelización capaz de abarcar una ciudad por completo. Así que son dos cosas que le quiero compartir el día de hoy, dos principios, y el Señor ha de bendecir nuestro servicio. Por lo que vemos en la iglesia de los tesalonicenses, hermanos, en primer lugar, para que el fruto de esta comunidad ministerial que somos hoy aumente en nuestra ciudad, en Saltillo, primero, hermanos, debemos volver con gratitud al comienzo de nuestra historia. Ese es el primer punto que le quiero compartir. Si queremos que el Señor bendiga nuestro ministerio y alcance a todo Saltillo, hermanos, debemos volver con gratitud, es decir, en oración, al inicio de nuestra historia. Al comienzo de nuestra historia. Ahora, ¿cuántos aquí tienen presente la historia de nuestra iglesia? Vaya, si alguien les pregunta cómo se fundó el Calvario, ¿quién lo puede decir etapa por etapa? Hermanos, tenemos una bendición de tener miembros fundadores, hijos de fundadores, de escucharla, que por cierto, la última vez que yo recuerdo haber escuchado la historia del libro fue unos 5 años en la pandemia, así que falta actualizar unos 5 años por ahí. Pero hermanos, ¿recuerdan cuándo se organizó esta congregación? ¿Recuerdan ese momento? Bueno, probablemente el hermano Samuel sí se acuerda, definitivamente. Pero hermanos, ¿recuerdan cómo fueron los inicios de esta iglesia? Y mira a dónde Dios nos ha traído hoy. Gozamos de esta propiedad, tenemos este templo, estamos rodeados de estas comunidades, con tanta gente que el Señor ha levantado en esta congregación para servir, ya sea en el seminario, ya sea en los ministerios de la iglesia. Pero hermanos, presten atención. Les puedo asegurar que ese no fue el inicio de nuestra iglesia. Ese momento, hermanos, la organización de nuestra iglesia es más bien la culminación de todo el esfuerzo ministerial que se invirtió para lograr aquí una congregación autosuficiente. Realmente es eso. El inicio de nuestra iglesia, hermanos, no debemos buscarlo ahí, debemos buscarlo más atrás. Lo vamos a encontrar en aquel mensaje que hizo de ese primer grupo de personas y de familias la iglesia que somos hoy. Ese mensaje, hermanos, es el Evangelio. Ese sí es el principio de nuestra historia de fe a nivel individual y, por supuesto, también congregacional. Entonces, les digo que debemos volver con gratitud al comienzo de nuestra historia, al Evangelio, porque ahí, hermanos, se corrobora lo que somos para nuestro Dios desde entonces hasta hoy. La primera vez que le predicaban el Evangelio, hermanos, ¿qué aprendió sobre usted? Vaya, damos por hecho que entendemos el contenido del Evangelio. ¿Qué nos enseña sobre nosotros el Evangelio, hermanos? Bien, ¿qué más? Que le estaba jugando al hipócrita. ¿Vale? Que le estaba jugando al hipócrita. Bueno, decía creer en Dios, pero... La hipocresía es parte de... ¿Qué más nos enseña el Evangelio, hermanos? Ok, creo que se nos está pasando una parte muy
importante. Claro, pero al pecador nomás se le deja así, ¿no? Que Dios es misericordioso. Ok, pero ¿por qué es misericordioso? ¿Por qué es necesario que Dios sea misericordioso? En parte, escalonantes, hermanos, el Evangelio nos enseña que el pecado trae culpa. El Evangelio nos enseña, sí, que somos pecadores, pero Dios no deja al pecador nada más así. Dios castiga al pecador. ¿Por qué? Porque es culpable. Eso es lo primero que entendemos del Evangelio. Estamos bajo pecado y somos culpables. Pero una vez que entendemos a la persona de Cristo y hacemos nuestro su obra, sus méritos, ponemos nuestra confianza en Él, entonces ¿qué aprendemos sobre nosotros? Ahora sí, ¿qué? ¿Que somos qué? Somos justificados. ¿Qué más? Ahora, mi frase favorita. Ojos a la Biblia. Aquí se nos asegura, hermanos, que somos ¿qué? En el versículo número 3. Hermanos amados de Dios. Sabemos que Él los ha escogido. Entonces, como mínimo, hermanos, somos dos cosas. Volver al Evangelio significa volver a lo que somos. Somos amados de Dios y somos escogidos de Dios. Por eso aquí lee lo que somos para Dios desde entonces hasta hoy. Una vez amado por Dios, siempre amado por Dios. Desde la eternidad escogido por Dios, en la eternidad nos encontraremos con el Señor. Ahora, en ambos casos o en ambos términos que leen en el versículo 3, les voy a hacer exactamente las mismas preguntas, ¿sí? Hermanos, ¿qué se siente ser amado de Dios? ¿Qué siente usted sabiéndose amada por Dios? O amado por Dios. ¿A poco es una sensación tan normal? Debe de ser algo sobrecogedor, hermanos. El Dios del universo nos ama. ¿Qué siente usted? Ahora, mantenga eso ahí. ¿Qué siente usted de saberse escogido por Dios? Ahora, vamos a profundizar un poco, así como lo hicimos con la pregunta de la iglesia. Hermanos, ¿qué significa ser amados por Dios? Porque yo puedo sentir muy bonito, puedo tener un sentir, ¿sí, no? Aceptación, ¿qué más? ¿Qué más significa ser amado por Dios? ¿Perdón? Ok, ¿qué más? Cuidado. Solo piensen, ¿qué hace una persona que ama? Cuida, protege, provee, bendice. Todo eso hace Dios por nosotros, hermanos. Ahora, ¿qué significa ser escogidos por Dios? Quisiera darle una idea un poquito más precisa, según la palabra de Dios, de lo que significa para nosotros estos términos. Vamos a centrarnos primero en lo que significa ser amados por Dios. Alguien que por favor nos lea el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículos 26 y 27. Juan 16, 26 y 27. Otro hermano, por favor, que se ponga en pie y nos lea Primera de Juan 3:1. Y voy a una tercera cita. Primera de Corintios 2:9. Primero vamos a escuchar el Evangelio de Juan 16, 26 y 27. Adelante. Dice, en aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Gracias, Diego. Hermanos, ¿qué significa aquí ser amados por Dios? Que nuestras oraciones son escuchadas con toda seguridad, que la intercesión de Cristo es tan segura para nosotros que ni siquiera necesita aclararnos si el Padre nos ama o no. El Padre nos responde porque nos ama. Alguien que tenga, por favor, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice,
Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Gracias, David. Hermanos, ¿qué significa ser amados por Dios? ¿Conocidos? ¿Dónde? ¿Ser conocidos? ¿Y qué más? Ser hijos de Dios. Y no, por favor, no ignore la seguridad que se da en el pasaje. Miren qué amor nos ha dado el Padre para que nos llamen hijos de Dios, y lo somos. Hay seguridad ahí. A ver, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Debo decirle uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Primera Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A ver, hermanos, ¿qué significa ser amados por Dios? Esperar cosas que nadie ha visto. Esperar algo que nadie ha escuchado, algo que ni siquiera el hombre se ha imaginado. Esas cosas son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Ya tiene una idea más clara de qué significa ser amado por Dios? Ser escuchado, ser hijo, conocido y tener preparado una herencia de este tamaño. Ahora, hermanos, ¿qué significa ser escogidos por Dios? Vamos a hacer la misma dinámica. Alguien que por favor nos lea Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Vamos a empezar por ahí. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. ¿Alguien, hermanos, que se ponga en pie y lo lea? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias, hermano. Yo creo que todo ese pasaje es una lista, ¿no? Ahora, ¿por qué incluye este pasaje, hermanos? Porque la carta, si usted presta atención al versículo 1, comienza diciendo, escogidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es presciencia? El previo conocimiento de Dios. Así que lo que dice el pasaje lo tenemos porque Dios nos conoció de antemano. Ahora, alguien que lea por favor Efesios 3, 4. Por favor. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca del Cristo. A ver, hermanos, es una declaración resumida del mensaje de Efesios, que ya tuvimos series de sermones de Efesios, ya hemos leído Efesios bastante. ¿Cuál es el misterio, hermanos, del que nos habla Efesios? Que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos concedió en el amado. A ver, último pasaje, yo creo que esto sí ya nos tiene que aclarar bastante bien. Romanos 8, 28 al 29, hermanos. Pero 28 al 30. El principio ya lo conocemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien o cooperan para el bien de quienes lo aman. Pero, ¿qué les pasa a aquellos que Dios ama? A los que llamó, ¿qué? Si lo tienen adelante, Romanos 8, 29 y 30, más específicamente. Hermanos, ¿alguien o democracia? Hermana Estela, adelante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchas gracias, hermana. Hermanos, ¿qué significa ser escogidos por Dios? ¿A qué fuimos predestinados? A ser hechos como Cristo.
asegurarnos la salvación de tal manera que cuando creímos, desde ese momento está asegurada nuestra glorificación. ¿Y qué es la glorificación? La resurrección de un cuerpo sin la presencia ni el poder del pecado. Esa es la glorificación, hermanos. Por eso, hermanos, como vemos, somos guiados al inicio de nuestra historia, porque eso significa simplemente volver al Evangelio, volver a nuestra propia esencia. Y si volvemos a Tesalonicenses, tenemos esta misma dinámica. No significa pensar propiamente al momento en el que llegó, sino a cómo llegó a nuestras vidas. Tesalonicenses 1:5 nos dice lo siguiente: porque nuestro evangelio les llegó ¿con qué? ¿Sino con qué? Con poder. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta? Sí. Con certeza, convicción. Convicción. Hermanos, no se trata tanto de cuándo llegó el evangelio, sino de cómo llegó a nosotros. Ojo, no solo llegó con palabras, no significa que haya llegado sin palabras. ¿Entiendes? No es que menospreciamos las palabras. El evangelio tiene palabras, tiene un mensaje. Pero no es como cualquier mensaje que compartía cualquier falso maestro de aquel momento. Porque este mensaje que compartían los enviados de Dios llegaba no solo con el discurso, sino con poder. Y creo que todos tenemos presente el origen de esa palabra, dunamis. La conocemos principalmente de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. Hermanos, poder es poder ¿para qué? Para ser testigos, ¿verdad? No para estar aquí sentados, no para sonreír a los hermanos, no nada más para tolerarnos cuando nos hacemos enojar. Hermanos, el poder del Espíritu va más allá de eso. Por eso les decía al principio, sale de entre nosotros. Por supuesto que actúa en el pueblo, refuerza nuestra comunión, pero es principalmente el poder para salir y ser testigos. ¿Y qué es lo que acompaña a la tarea de ser testigos según el versículo 5? La persona del Espíritu Santo y la convicción de aquel que predica. Hermanos, estos hombres predicaron con tal convicción y la presencia del Espíritu Santo se manifestó tan claramente que no se le pudo llamar a eso de otra forma que poder. Eso era un mensaje poderoso. Y cuando nosotros escuchamos el Evangelio, hermanos, lo que percibimos, lo que obra en nosotros de parte de Dios es poder, es el Espíritu, es su gracia. Por eso significa pensar, hermanos, en el impacto que tuvo el Evangelio, pero también no solo quienes lo trajeron, sino qué características tenían. Porque en efecto, hermanos, en ese momento había muchos falsos maestros, querían sacar provecho de la iglesia. Y sin embargo, Pablo nos aclara, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Hermanos, en el Evangelio también seguimos el testimonio de aquellos quienes nos predicaron. ¿Recuerda quién le compartió del Evangelio? ¿Qué testimonio tenía esa persona? Porque lo que le predicó, hermanos, es el Evangelio que esa persona vive. El Evangelio que usted predica es el Evangelio que usted vive. Así que nos preguntémonos qué está percibiendo la gente en nosotros. ¿Qué tipo de persona ve cuando hablamos la palabra? Yo no sé quién Dios ha usado para traerle a Cristo, pero le aseguro que su predicación del Evangelio fue acompañada por su testimonio y también por sus intenciones. Le repito, no había en Pablo, ni en Timoteo, ni en Silas la intención de enriquecerse, había la intención de hacerles bien. ¿Por qué predicamos, hermanos, a quienes no conocen? Para que llegue a sus vidas el mayor bien posible que les podríamos compartir, que es el Evangelio. Ahora, un motivo más que podemos tomar en cuenta para volver a nuestros inicios espirituales es que ahí recordamos lo que hizo de nosotros ese mensaje.
En otras palabras, nos hace volver en nuestra mente a esa noción clara de lo que somos hoy. ¿Queda clara esa parte, hermanos? Por eso les pregunté hace rato, ¿qué aprendimos del Evangelio de nosotros? Eso somos hoy. Funciona lo mismo con el propósito que nos da el Evangelio. Lo que hace de nosotros el Evangelio desde que creemos, lo somos hasta el día de hoy. Y según los versículos 6 y 7, hermanos, ¿qué nos hizo el Evangelio? ¿Ustedes se hicieron qué? Imitadores nuestros. Imitadores nuestros y del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que el Evangelio hizo de nosotros. Eso es lo que debemos ser por consecuencia hoy. Imitadores de quienes nos predicaron y por lo tanto imitadores de Cristo. Recuerda lo que Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y si yo imito a la persona que imita a Cristo, ¿cómo quién me estoy comportando? Como Cristo. Ahora, el siguiente concepto que tenemos está en el versículo 7. ¿Qué más nos hizo el Evangelio, hermanos? Cuando con gran alegría recibieron el mensaje que infunde el Espíritu Santo. Versículo 7. De esta manera se constituyeron, ¿qué? Ejemplos. A ver, ¿cómo le suena esa palabra? Porque ve el alcance. No estamos hablando de ejemplos para los corintios, no. Estamos hablando de ejemplos para Macedonia, que era la región del Imperio Romano, y todavía Acaya, que era la región vecina del Imperio Romano. No eran ciudades, prácticamente eran como los estados, si lo manejamos así. Hermanos, el Evangelio nos hizo imitadores de Cristo en su sufrimiento, que ahí lo menciona, y nos hace también ejemplos para los demás. ¿Cómo llamamos a ese proceso en la vida cristiana que nos lleva de ser imitadores de Cristo a ejemplos de Cristo? Discipulado. Esa es la esencia de la vida cristiana, hermanos. Por eso regresamos al Evangelio, porque entendemos lo que es el discipulado. Y si quiere definir el discipulado, use estos dos términos. Discipulado es imitar a Cristo y ser un ejemplo de Cristo para otros. Así que, hermanos, en conclusión, volver al inicio espiritual de nuestra historia nos aviva ese sentido de gratitud de Dios hacia nosotros. Recordar lo que somos para Dios, recordar el poder del Evangelio, lo que hizo de nosotros, nos lleva a desarrollar esa vida de oración impregnada de gratitud para saber y compartir nuestra fe en el Salvador. Eso es lo que hace, hermanos, que nuestro ministerio de evangelización llegue a cada rincón de la ciudad, porque a donde quiera que yo vaya, voy agradecido. A donde quiera que yo vaya, imito a Cristo. A donde quiera que yo vaya, ejemplifico a Cristo. Y eso hace que el fruto de este ministerio siga creciendo. Hermanos, tenemos en puerta una actividad poderosa que el Espíritu puede usar. Pero les aseguro que esos niños y esas familias no necesitan propiamente la lección que les vamos a compartir. La lección es el puente. Necesitan el Evangelio, necesitan nuestro testimonio, necesitan nuestro ejemplo. Eso es lo que Dios va a usar para hacer claro en sus mentes lo que es la esencia del Evangelio y la vida cristiana. Creer en Él como Salvador, imitarle a Él y ser testigo de Él. Ahora, segundo principio que les quiero compartir, hermanos. En segundo lugar, para que el fruto de esta comunidad ministerial aumente en nuestra ciudad, necesitamos vernos como lo que somos en las manos de Dios. Creo que todos tenemos en mente esta frase de Romanos: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es pensar con cordura de nosotros? Hermanos, ¿qué somos en las manos de Dios? Las comparaciones son bastante humildes. Somos barro en las manos del alfarero. Fuimos polvo al que Él le dio forma. Hay una imagen muy interesante en la Escritura. Somos carta de Cristo, escrita con tinta del Espíritu. Pero, hermanos, el mensaje es lo que Cristo escribe.
El mensaje es la revelación de la palabra que pone en el papel de nuestra vida. Yo creo que en comparación nosotros seríamos un punto en ese mensaje. Algo tan pequeño. Un simple punto de tinta. Con todo, hermanos, los puntos, tan pequeños como son, pueden ser usados por Dios de una manera grande. Porque aquí, hermanos, el Señor quiere que seamos un punto, pero un punto de partida. Versículo 8. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado. Hermanos, en las manos del Señor seremos un punto pequeño. Pero lo que Dios quiere hacer de nosotros es esto. El inicio desde el cual se disemina el Evangelio. Dios puede usar los puntos y puede hacer un texto hermoso, un mensaje hermoso con esos puntos. No importa si le toca la I, no importa si le toca cerrar la frase, no importa si le toca con una coma. Dios puede usar las cosas pequeñas que escriben como punto de divulgación. Ahora, lo interesante es esto, hermanos, el alcance. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, regiones que estaban juntas, sino ¿en dónde? En todo lugar. Hermanos, cuando nos vemos en las manos de Dios como un punto de partida para el mensaje del Evangelio, no hay lugar al que su palabra no pueda penetrar. Así que ahí tiene la primera perspectiva. Véase como un punto pequeño, pero un punto de partida. En segundo lugar, hermanos, veámonos también como un punto de divulgación. Creo que es la frase para mí más impresionante de este pasaje. A tal punto se ha divulgado que, hermanos, su fe, somos un punto de divulgación para el aspecto más importante de la vida cristiana, la fe, hermanos. Eso es lo primero que debemos divulgar. No solo mensajes de consuelo, no solo devocionales, no solo este concepto de paz en la tormenta, que Dios te sostiene. Hermanos, podemos hacer eso, pero eso tiene valor para los creyentes, porque es la gracia que Dios da a los creyentes. Los de afuera aún no necesitan saber de esa parte. Ellos necesitan saber de la salvación para que puedan disfrutar de lo que viene. ¿Para qué sirve entonces que yo hable de la paz cristiana si el que me escucha ni siquiera es creyente? Pero a tal punto se ha divulgado el mensaje de su fe que, ¿qué, hermanos? ¿Que no hace falta qué? ¿Se imagina que alguien deje a los apóstoles sin trabajo? Imagínense, hermanos, ser un punto de divulgación tan provechoso para la misión apostólica que nadie se tenga que preocupar por Saltillo, porque piensen, es que ahí está la iglesia del Calvario. No es necesario que hagamos ya más ministerio y que invertamos más, ellos se pueden hacer cargo. A tal punto se divulgó el Evangelio a partir de ustedes que ya no es necesario que yo diga nada. Hermanos, podemos hacer el esfuerzo de traer predicadores dotados, evangelistas que el Señor ha usado en otras partes del mundo. ¿Pero a quién va a usar Dios principalmente? ¿Para que ellos no tengan que venir hasta acá? La respuesta correcta es a mí. ¿Podemos decirlo todos? A mí. Exactamente. A usted. A mí. Eso es lo que va a usar el Señor para hacer de nuestra congregación un punto de divulgación a este grado. Un punto de divulgación de la fe y un punto que haga que no se requiera más trabajo de alguien externo. Nosotros somos capaces de cumplir aquí la misión del Señor. Y en último lugar, hermanos, en las manos de Dios podemos ser un punto de inflexión. Ahora, esta frase la conocemos bien. La utilizamos para referirse a un evento, a una característica que marca un antes y un después en un curso de eventos, donde vemos que la iglesia es un punto de inflexión para la ciudad en donde está. Lean los versículos 9 y 10.
¿Ya les prestó atención? A lo que veo que me están viendo a mí, hermanos. Ojos a la Biblia. Versículos 9 y 10. Los leo con ustedes, dice: porque ellos cuentan de lo bien que ustedes los recibieron y cómo se convirtieron a Dios, un antes y un después. Dejaron de servir a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, un antes y un después. Y esperan de los cielos a Jesús, su Hijo, quien nos resucitó y nos libra de la ira venidera, un antes y un después. La iglesia, hermanos, es un punto de inflexión para la ciudad en la que se encuentra. Por la conversión que dio sobre nuestra vida, por el grado de renuncia que sus miembros hacen a la vida que se ve en la ciudad, y también por la esperanza que sus miembros sustentan. La iglesia marca una gran diferencia, hermanos, en la ciudad donde Dios la pone. Pero de ese tamaño son las cuentas que nos piden. Así que, hermanos, en conclusión a este mensaje, para que el fruto de esta comunidad ministerial aumente en nuestra ciudad, debemos volver con gratitud al comienzo de nuestra propia historia como iglesia particular, el cual se encuentra en el Evangelio y lo que hizo de nosotros. Pero también, hermanos, debemos comenzar a vernos como lo que en verdad somos en las manos de Dios como iglesia, de ese Dios redentor que obra en esta ciudad ante nuestros ojos y por medio de nosotros. Porque en sus manos somos pequeños como puntos, pero somos puntos de partida, somos puntos de divulgación y somos puntos de inflexión. Si sumamos estas dos cosas, hermanos, a nuestro ministerio como iglesia, créanme que orando, el Señor va a multiplicar el fruto del esfuerzo que emprendamos en cada lugar de esta ciudad. Así que como esta serie se llama Orando para aumentar el fruto, vamos a orar para que el Señor aumente el fruto de esta congregación. Pero, hermanos, especialmente ponga en su corazón el esfuerzo que vamos a hacer en esta semana en un punto de la ciudad. Interesantes. Los niños que van a ir ahí, las familias que vamos a compartirles, las actividades que vamos a hacer, que el Señor haga esto de nuestra iglesia, que nos use a este nivel, que ahí surja una iglesia, y en todo lo demás que venga después, igual el Señor nos bendiga. Pero lo que tenemos en puerta como ministerio, como iglesia, empieza mañana. Así que esperamos contar con su oración, con su apoyo y que el Espíritu obre. Quisiera pedirle en esta ocasión, para cerrar, a mi hermano David, si puede orar en particular para terminar con este mensaje, con lo que aprendimos hoy, pero que nos dirija también en oración por la actividad que vamos a tener de las escuelas bíblicas de vacaciones interesantes. Oremos puestos en tierra.